Hola, buenos días. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Poliedro Cultural desde la página de Público y Privado. El día de hoy trataremos un tema muy de moda, muy moderno, que ya es ya se pasó de moderno, ¿verdad? Que nos atañe a todos, que es la nueva era digital. Todo lo que se da en las redes sociales, los derechos digitales, y para ello tenemos a una experta con nosotros, Chantal Lozano Carvajal. Ella estudió Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y recién está desempacada de una maestría en Barcelona que tiene que ver precisamente con el tema de los derechos digitales y comunicación política. Pues, Chanti, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues la verdad es que es algo que está pasando, ¿no? Que está pasando en México, que está pasando en el mundo y que está pasando más rápido de lo que podemos estar viendo y que es necesario en estos momentos, pues ya, pues tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, estar viendo cómo podemos irnos desarrollando a la misma par en la que está evolucionando, ¿no? Sí, muchas de nosotros, los de mi generación, que nacimos antes de la era digital, ¿no? Teníamos otras formas de comunicación, hasta aquellos teléfonos que nos hacíamos con latas, sí, claro, y cordeles, ¿verdad? Y que tenían como 2 metros de alcance, sí, pero fueron formas de comunicarnos, ¿no? Mandábamos recados, sí, a las casas, ¿no? Cuando vivíamos cerca. Luego los teléfonos, pero el internet fue una revolución. Sí, y específicamente, digo, a mí también me tocó una época sin tener internet o una computadora en mi casa, ¿no? Tenía como unos 11 años cuando empecé a tener una computadora, y pues sí cambia a partir de ahí la forma en la que la información se despliega mucho más rápido que antes. Efectivamente, a lo mejor antes eso que es ahora una cadena de WhatsApp, que la podemos mandar a muchísimas personas y que se envía ahí a la vez, la red es mucho más amplia, era como cuando esta necesidad de informarnos que lo hacíamos o con walkie-talkies, ¿no? O con walkie-talkies, sí. Entonces sí es mucho más rápido ahora cómo se va compartiendo la información, y por eso la necesidad de ver esta responsabilidad que tenemos de la forma en la que lo compartimos, en lo que consumimos, cómo consumimos la información, porque somos cada una de las personas responsables de esto, ¿no? De, por ejemplo, hacer que información falsa llegue a muchísimos lados. Sí, por ejemplo, hay un mensaje que tiene más de 5 años, yo creo, girando ahí por las redes, ¿no? De que en un país musulmán, ¿verdad?, donde hay yihadistas, ¿verdad? Ajá. Estos problemas, ¿no? Entonces que van a asesinar a un grupo de misioneros cristianos, y que todos recemos por ellos, ¿no? Ajá. Es una información falsa, y que cada cierto tiempo alguien la retoma y la manda, sí, a los grupos, ¿no? Y entonces, así como ello, hay otras informaciones mucho más serias que han cambiado el rumbo de las elecciones, como pasó en Estados Unidos, sí, o como la primavera egipcia, ¿no? Exactamente. Sí, en Siria también, sí, cómo ha impactado, ¿no? Sí, específicamente, por ejemplo, viendo uno de los casos nuevos que tenemos, que siguió como una lógica de la que fue en la de Estados Unidos en el 2006, pues tenemos la de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Esta forma de desinformar completamente a través de noticias falsas, específicamente en WhatsApp, fue uno de las redes sociales, y ya la vemos como red social, que en lo personal sí la veo como una red social, de estar desinformando y demandando información pues falsa a través de... Y lo que se hace es específicamente esto, ¿no? Que fue de lo que se aprendió de la de Estados Unidos. A través de las redes sociales puedes ver el perfil de una persona, ¿no? Entonces tiendes ya a saber qué es lo que puede llegar a creer como verdadero, qué es los gustos que mayormente tiene, y entonces les transmites información que podría ser contraria a los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos en esta región tendencia a que puedan votar por Trump, pues les mando información falsa tan loca como Hillary Clinton se come niños durante la cena, ¿no?
Pero entonces me están bombardeando de tanta información que yo ya no sé qué es verdad y qué es realidad o qué es falsedad, y se vuelve esta posverdad que se crea a partir de cuál es la narrativa más poderosa o qué conecta más conmigo y con mis sentimientos para creérmelo y para crear esta posverdad que está lejos de los datos duros, que a veces son los que pues más nos deberíamos de guiar, ¿no? Pero terminan siendo difíciles porque a lo mejor antes yo entraba a Wikipedia a buscar esta información, pero Wikipedia también es una herramienta colaborativa. Entonces a la vez pueden estar subiendo también que información. tú puedes editarla, falsa. ¿no? Exactamente. Sí, antes, por ejemplo, en la era de los periódicos impresos, pues cada periódico también tenía su tendencia, ¿no? Claro. Si se suponía que eras más de izquierda, leías La Jornada o antes el 1+1, y en cambio si tenías cierta posición más empresarial o de derecha te vas a leer Reforma. También había tendencias en ese sentido, pero creo que aún así los periódicos fueron como más abiertos, menos tendenciosos, ¿no? Y tú te podías formar como lector una opinión, ¿no? Sí, y yo creo que ese es un ejemplo muy bueno que se puede seguir haciendo hasta la fecha, ¿no? A lo mejor la forma de crearnos una opinión pues es no cerrarnos en este círculo de escuchar y de compartir y de consumir información que es de nuestro mismo círculo, ¿no? Que eso se termina siendo una cámara de eco. Yo nada más reviso, por ejemplo, La Jornada o El Financiero y termino viendo temas u opiniones que están de acuerdo a lo mismo que yo pienso. O sea, a lo mejor una forma de crearnos una opinión mucho más completa sería pues revisar de diferentes medios, aun cuando a lo mejor me dé coraje estar leyendo algo con lo que no comparto, ¿no? Así pasa a veces, sí, ¿no? Exactamente. Sí, entonces creo que en esta época estamos muchos y muchas atrapadas en las redes sociales, y eso nos ha impedido a quienes ya nacieron en la era digital buscar otros medios informativos, sí. ¿no? Sí, y específicamente yo creo que también es un error que creamos, que porque entramos a las redes sociales o al internet ya tenemos una opinión o ya tenemos la información completa, ¿no? Necesitamos justo esto, estar recibiendo información de diferentes medios para poderlo estar pues evaluando nosotros mismos, ¿no? Y específicamente por esto que a mí sí me preocupa mucho cómo llegamos incluso a un escenario distópico como 1984 en el que pues ya no tenemos ni siquiera el control de lo que se está compartiendo y de lo que estamos consumiendo, porque ya son mucho más grandes estas mismas fábricas o agencias digitales que producen masivamente desinformación y que se está usando para todo tipo, ¿no? Tanto para campañas políticas como para campañas de guerras entre grupos. Sí, exactamente, entre grupos de poder, sí. Sí, y por ejemplo, yo veo también en los temas que las mujeres tocamos, ¿no? Sí. Hay mucho peligro de un linchamiento. Por ejemplo, tú subes de que hasta la foto, que yo creo que eso es un atentado a tus derechos como persona, ¿verdad? Subes la foto de una persona, regularmente hombre, ¿verdad? En que dices que raptó a sus hijos o que golpea a su esposa o que es un violador, muchas veces sin tener todos los datos reales, ¿no? Y entonces alguien se lo encuentra en la calle, lo insulta, lo agrede, o puede hasta ser causa de un linchamiento, ¿no? Sí. Y entonces son los peligros, ¿no? Sí, sí, a mí me dan risa ese tipo de imágenes, por ejemplo, en la que ponen, cuidado en la colonia, los laureles están robando, y comparten una fotografía de Justin Bieber o de personas así, ¿no? Entonces sí podemos caer siempre como en esta, pues, masivamente compartir información que sea realmente falsa, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con lo que compartimos, con lo que creemos, con lo que consumimos en cuanto a la información. Sí, esos son los peligros. Y por ejemplo, tú en esta maestría que acabas de llevar a cabo, cuando se habla de derechos digitales, ¿qué entendemos por derechos digitales? Sí. De hecho, eso es algo muy importante que en lo personal considero que en México vamos un poco atrás, ¿verdad? Porque derechos digitales vienen desde la forma en la que toda la población debería de tener el acceso a la información, ¿no? O sea, la información es libre, debe de compartirse, y una forma para poder tener información pues es a través del internet.
Entonces, como derechos digitales también necesitamos mantener el Internet libre de todas estas esferas de poder, ¿no? Que no sean, por ejemplo, en tal zona regularlas, ¿no? Como en tal zona llega más Internet, en tal zona llega menos Internet, porque se termina haciendo otra vez una desigualdad en cuanto a la información que reciben diferentes tipos de zonas, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante en cuanto a derechos digitales, que muchas veces no nos lo cuestionamos, es esto de llego a una compañía telefónica y me ofrece mi plan de mi celular con redes sociales ilimitadas, ¿no? Y para mí se me hace lo máximo porque voy a poder estar metida en Facebook, Twitter e Instagram gratis, pero cuando lo pensamos realmente y nos detenemos a analizar qué es lo que está pasando, pues le están dando prioridad y se pierde la neutralidad de la red, ¿no? Cuando le estamos dando prioridad para que estas redes tengan banda de ancha, pues unas redes nuevas que podrían salir a lo mejor mucho más libres de información, mucho más controlada o mucho menos maleada, como ya termina siendo Facebook con esto que vimos el caso de Estados Unidos. Y también el caso de Inglaterra, ¿no? Con lo del Brexit. Exactamente, ¿no? Entonces, pues terminamos la neutralidad de la red de esta forma, ¿no? Y ponemos en desventaja a lo mejor a nuevas redes o a nuevas compañías que pudieran entrar a tener esa información. Sí, porque ahora hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que tienen esa capacidad de crear nuevas redes sociales, sí, pero como no hay tanta publicidad sobre ellos, no tienen acceso a los mercados, ¿no? Entonces quedamos atrapados en las mismas de siempre. Yo con lo que pasó en lo de Facebook, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, creo que es para que Facebook hubiera desaparecido, ¿no? Sí. Porque ¿cómo sabemos que no está pasando en México o en otros países que usen nuestros perfiles y los vendan, ¿verdad? A lo menos, sí, ¿cómo explicarte? Lo menos peligroso es a campañas comerciales, ¿verdad? Que tal vez nos bombardearán de un champú, de una ropa y no pasa nada, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, pues nos pueden utilizar mucho en otro sentido, ¿no? Sí, y eso es algo que se ha venido pues dando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Al final, la manipulación de las esferas de poder contra la mayoría de la población pues se sigue transformando. O sea, la imprenta en un inicio sale y el clérigo era quien tenía el poder sobre la imprenta, ¿no? Y también esta forma de difusión de los temas específicos que querían, pues ahora se está transformando justo de esto, ¿no? Entonces sí, efectivamente es increíble el poder que llegan a tener estas esferas como Facebook o como, bueno, que aparte ya Facebook ya tiene WhatsApp, ¿no? Ya tiene Instagram, se terminan siendo también de cierta forma monopolio de información, que es súper peligroso porque además, pues a cada ratito ya sale de que no, que sí, que Facebook sí está dejando vender nuestros mensajes privados al gobierno. Exactamente, ¿no? Entonces sí es importante que lo estemos regulando y que estemos poniendo presión, porque esos también son nuestros derechos digitales, que nos activemos en eso. Por ejemplo, el otro Telegram no ha tenido tanto éxito porque pocos acceden a él. Pocos acceden, y hablando de esto, ¿no? De una compañía viene y me dice, tienes WhatsApp gratis, ¿no? Pero entonces deja en desventaja Telegram y la gente se termina enterando menos de Telegram, que a lo mejor es un medio mucho más seguro para comunicarse que WhatsApp en estos momentos. Sí, hasta ya desapareció, no sé si ha desaparecido totalmente aquel famoso PIN de los teléfonos, los BlackBerry, ¿no? Los BlackBerrys también. Sí, yo también tuve ese, la verdad es que ya tengo que no lo... Creo que ya pasó a la historia los famosos pines de BlackBerry, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que es súper rápido, es muchísimo más rápido que antes esta innovación y este desarrollo que se va teniendo. Entonces por eso la necesidad de tener pues mucho más vigilado de dónde está viniendo nuestra información, que finalmente es en un inicio de nosotras mismas, ¿no? De nosotros mismos. Acaba de sacar como esta medida de seguridad WhatsApp de que ya no vas a poder reenviar información a más de 5. Ah, sí, sí, de repente yo dije, pero si antes mandaba yo como a 20. Sí, y acaba de entrar, me parece que este fin de semana, esa medida, ¿no? Que finalmente no termina siendo, o sea, la información se va a seguir compartiendo, más bien necesitamos ir viendo como este cambio de cultura desde los niños chiquitos, ¿no? Desde las niñas, cómo les enseñamos a que hagan realmente un verificado de datos, a que no se crean enseguida lo que les está llegando. Entonces, definitivamente es un cambio de cultura porque
la generación Z ya nació completamente en la era digital, ¿no? Entonces... Sí, ves que ahora han surgido también los grupos de verificados, ¿no? Exactamente. Que si tú tienes dudas de alguna nota, Sí. la mandas, te la revisan y te informan si es verdadera o falsa, ¿no? Sí, eso pudimos ver aquí en las elecciones del año pasado aquí en México, y lo impresionante de eso también es, bueno, todas las organizaciones que se juntaron para llevarla a cabo, y también ver que necesitamos hacerlo sin que tengamos a estas personas que nos estén haciendo a veces la chamba, ¿no? Porque termina siendo un esfuerzo muy grande hacerlo. Por ejemplo, lo tuvieron activo durante el periodo de las campañas políticas, y como quiera de momento pues no lo pueden seguir a esa marcha, porque es bien difícil verificar tantas noticias y tanta información. Entonces necesitamos empezar con estas medidas que nosotros mismos podamos hacer. Y en México hay muchas asociaciones que te informan de cómo hacerlo, ¿no? Tenemos redes o red digital, podemos a lo mejor compartirlas en un ratito, porque sí hay muchas asociaciones que nos enseñan nosotros mismos las herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Desde a lo mejor no creernos información que vemos en Twitter que no tenga la palomita de verificado, ¿no? Entonces sí necesitamos nosotros mismos ver cómo no depender a lo mejor de otro medio que venga y nos diga que sí, eso no es real, pero me parece magnífico que esté, y aún así me sigue como preocupando esa parte, porque en las elecciones de Estados Unidos Hillary también tenía como estas herramientas que podías entrar, estar viendo todo lo que decía Trump falso, y aún así la posverdad nos termina ganando y nos seguimos creyendo historias que enganchan más con nuestros sentimientos que con los datos duros, ¿no? Terminan siendo manipulables esos datos duros al final. Sí, por ejemplo, aquí en México también lo vimos, ¿no? En la última campaña ya todo el mundo se sentía viviendo en Venezuela, ¿no? Sí. Sí, que se iba a dar un cambio hacia Venezuela, como también los seguidores de Chávez pues envían cierta información, los contrarios envían otra, y tú te quedas según tus intereses políticos ideológicos, ¿no? Sí, exactamente. Y algo muy importante yo creo que es empezar a ver esta forma de tecnopolítica, ¿no? De la política a través de las tecnologías de información, que bueno, en México tuvimos en las primeras elecciones donde hay candidaturas independientes, donde gana por ejemplo el Bronco en Nuevo León o Pedro Kumamoto una diputación local en Jalisco. Yo veo esas como las primeras elecciones digitales que tuvieron realmente impacto, ¿no? Porque específicamente en el caso del Bronco, él decía que pues toda su campaña era a través de redes sociales porque no les iba a pagar un peso a las televisoras, ¿no? Ahora, a partir de esa elección donde sí ganan estas dos figuras, pues todos aprenden rápido los demás políticos, ¿verdad? Porque pues no les van a ganar para la siguiente, entonces ahora vemos como todo este tipo de desinformación a través de lo de Venezuela, o todo lo que se comparte, ¿no? Los memes, por ejemplo, de Anaya tocando la flauta, o de Meade también haciendo sus números en servilletas, que sí. A lo mejor una persona que está a favor de Meade pues va a tomarlo eso como, sí, mira, pues así de fácil está la información, ¿no? Y otro grupo va a decir burlándose, ¿no? Entonces también los memes hablan, los memes a mí me encanta porque es un lenguaje universal que todos entendemos y que a veces no les vemos el poder que tienen. Sí, creo que los memes han sustituido a las antiguas caricaturas, sí. ¿No? Que a mí me encantaban las caricaturas, sí. ¿No? Por ejemplo, yo era una seguidora hace miles de años de Abel Quesada, que yo quisiera que las nuevas generaciones lo revisaran, ¿no? Tenía un libro que se llamaba El mejor de los mundos imposibles. A él le tocó toda la Guerra Fría, ¿no? Y luego, posteriormente, Magú en La Jornada, ¿verdad? Y otra serie de caricaturistas, Maitena, que es mujer, ¿no? Y que me encanta Maitena. Y han surgido también muchas caricaturistas mujeres porque estábamos como ausentes. Sí, sí. ¿No? Sí, y al final, por ejemplo, los memes siguen siendo anónimos, ¿no? Se mantienen en el anonimato, no sabemos quién lo creó, en qué momento, pero son rapidísimos y la transmisión que se hace también es mucho más con esta narrativa de burla, que a veces a través de esa burla y de esas risas normalizamos información que muchas veces es falsa, ¿no? Pero que conecta con nuestros sentimientos y entonces la terminamos creando como realidad. Entonces sí, son una campaña muy efectiva también de desinformación, de información,
pero más que todo de conectar con lo que más nos gusta, que es reírnos, ¿no? Y específicamente a los mexicanos y a las mexicanas es algo que más nos mueve. Sí, yo pienso que en México no ha habido otra revolución por este sentido del humor tan peculiar del mexicano, ¿no? Sí. Esa capacidad de reírnos aún en las tragedias, Sí, ¿verdad? Sí, sí, específicamente con los temblores que acaban de pasar, pues eso, o sea, enseguida empiezan a hacer, bueno, sí se activó muchísima gente, ¿no? Las redes sociales logran activarse como una medida en la que necesitamos agua, necesitamos palas o necesitamos tal en tal zona, pero a la vez también se estaban compartiendo memes, ¿no? Aún ante la desgracia. Pero es estas herramientas que nos pueden servir de dos filos y que tienen la nobleza para servirnos a cualquier propósito que tengamos, ¿no? Entonces nada más es ver como en todo, pues saberlo estar manteniendo en el justo medio. Sí, porque ahora con el tema del huachicoleo, ¿verdad? De la gasolina, también han surgido memes, unos de mucho humor, pero otros también así como de burla, ¿no? Sí. Que tampoco, ¿cómo explicarte? Son válidos, son una falta total de respeto a la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, y específicamente siento que las redes sociales nos han mostrado, ya, sí tenemos como cierta noción de cómo está nuestro país, ¿no? Pero las redes sociales nos han mostrado tanto lo peor como lo mejor, ¿no? Incluso, bueno, con lo del huachicoleo, con lo de la caravana migrante, con todos estos temas que están saliendo que años tras año hay caravana migrante, ¿no? Pero bueno, ahora viene como esta teoría de que Trump está buscando la reelección y entonces ¿de dónde viene esa información? Además, para hacerla tan grande, pues desde allá arriba, porque pues ya ven cómo los migrantes son un peligro y van a llegar hasta acá y además vienen por México, entonces denme mi muro, ¿no? Entonces esta manipulación también que se viene gestando, a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo nos están manipulando. Sí, sí, que el mismo Trump está promoviendo las caravanas migrantes, ¿no? Exactamente. Para pedir su muro, ¿no? Exactamente. Sí. Y mucho de esto se está dando también en foros en la que la mayoría de las veces son adolescentes, son niños que ya están a través de estos foros compartiendo información y hablando, porque son estos lugares en donde ahora no tienen vigilancia de sus padres o de sus tutores y ahí llegan a compartir información, ¿no? Tenemos foros como 4chan o incluso dentro del mismo Facebook con lo de Obedece al Amor y todos estos grupos donde se empieza a mandar información y se mandan retos, ¿no? Como también esto de comparte tantos memes. Y son niños, entonces ni siquiera ven muchas veces el peligro que puede llegar a causar ese tipo de desinformación. Entonces utilizan a los niños como células para estar generando y compartiendo esta información, pero que muchas de esas peticiones que se los hacen están tomadas por esta ultraderecha racista, raciclasista, que está controlando y que tiene mucho poder para impulsar la agenda que les interesa, ¿no? Como por ejemplo esto de los migrantes y el muro de Estados Unidos. Sí, son los peligros complicados. Entonces, creo que ahí, ves que salió también que un grupo de amigos de los hijos de Calderones eran los que hacían los ataques al hijo de López Obrador, creo, ¿no? También. Sí, y todas estas informaciones, ¿tú qué aconsejarías a los adolescentes y a los niños? Es que es difícil porque también siento que pues los adolescentes pasamos por esa época todos, ¿verdad? En donde queremos este reconocimiento o decir de que, mira, yo impulsé tal, o en Twitter yo impulsé tal tema que se vuelve viral. Entonces, yo creo que lo principal es como empezar a tratar la cultura digital y la cultura del internet para que desde pequeños y pequeñas vean la trascendencia tan importante que tiene y también como la medida de manipulación, ¿no? Porque viene desde chicos que nos hacen, pues sabemos niños y niñas que sí seguimos mal las reglas, sabemos niños y niñas que no, pero también eso ahora se transforma mucho más grande a través del internet. Entonces, más que regularles qué es lo que están revisando o qué es lo que están compartiendo, es enseñarles desde pequeños cómo hay información que es verdadera, cómo hay información que es falsa y cómo poder tener como este justo medio de qué es lo que yo genero y creo para que se termine difundiendo. Sí, y hay cosas finalmente que sí influyen, ¿no?
pues tantos movimientos que se han generado desde el internet, cuando tú citas a una marcha, la cantidad de gente que acude gracias a estos, a estas redes sociales, ¿no? Pero también muchas veces, como decía un amigo de la era de los periódicos, ¿verdad? Mis lectores no se traducen en votos, sí. ¿No? Y también no todos los likes se traducen en votos, entonces no hay que irnos con la finta, ¿verdad? De que toda la solución se encuentra en las redes sociales, ¿no? Efectivamente, yo creo que algo muy importante es ver que, pues, con la buena voluntad, o sea, sí sirve estar compartiendo, pero la buena voluntad hay que llevarla a acciones, ¿no? Tenemos el caso de cuando el aumento en la gasolina tan fuerte que hubo en diciembre aquí, todavía de los últimos de Enrique Peña Nieto, y de la movilización que hubo a nivel nacional, ¿no? Para contra el aumento de la gasolina. Hubieron movilizaciones, es impresionante cómo se empezó en las redes sociales a convocar súper rápido. Y entonces, ¿qué podemos crear a través de eso, no? Por ejemplo, volviendo al tema, en cuanto en Jalisco, Pedro Kumamoto saca la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, como respuesta a lo de la gasolina, ¿no? Entonces es eso. Tenemos este movimiento que a la gente le está interesando, que ya vimos cuánta gente se activó. ¿Qué podemos proponer al respecto, no? Entonces, ver como esto como una participación ciudadana para estar generando propuestas y que la actividad ciudadana sea mucho más efectiva y mucho más, pues, abierta, ¿no? Porque muchas veces creemos, y yo tengo esta teoría, que a partir de las represiones que hubieron durante el 68, muchas de las personas pues crecieron con este miedo, ¿no? A este miedo a manifestarnos, o este miedo de hablar y decir de lo que queremos y lo que pensamos, pero que ahora a través de las redes sociales nos brindan a lo mejor primero un escudo de anonimato para poder hablarlo, pero ¿qué es lo que vamos a responder, no? Y el caso de Sin Voto No Hay Dinero, que salga a raíz de, es un caso de un ejemplo magnífico. Sí, a través de las redes podemos crear foros, ¿verdad? Podemos crear espacios de discusión muy serios, ¿verdad? Sí. Donde se puedan compartir experiencias de otros estados. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso que a las mujeres nos interesa, ¿no? La desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que se está transformando en una Secretaría de la Igualdad Sustantiva. Y de pronto, pues dices, ¿por qué no estamos contentas si es una Secretaría de la Igualdad? Pero dentro de la Secretaría va a haber varias direcciones y una dirección se va a encargar de las mujeres, ¿no? Entonces, el instituto tenía más peso, ¿no? Que esta Secretaría para atender los asuntos y las problemáticas de las mujeres, ¿no? Sí, y específicamente en ese caso también yo creo que las redes sociales nos sirven, ¿no? Para activarnos, para estarnos juntando, para encontrarnos, porque muchas veces creemos que estamos muy aisladas, ¿no? Y se terminan haciendo movimientos a lo mejor, pues desde Nuevo León hasta Yucatán, en donde te das cuenta que hay redes que muchas veces estos estados o estas localidades ya vivieron eso. Y la inteligencia colectiva que se puede crear a través de las redes sociales es impresionante, ¿no? Porque en Yucatán a lo mejor salió específicamente, muy mal de mi parte que no me sé su nombre, pero esta chica que distribuyeron sus fotos, sus nudes, pero a través de todo esto ella logró pasar una ley en Yucatán para que fuera ilegal compartir esas fotografías, ¿no? Entonces ahora ya se llevó a cabo allá. Pues nos ponemos en este trabajo de redes para que también sea Nuevo León, para que también sea Colima, para que también sea Nayarit, ¿no? Entonces este poder de las redes de crear nuevas realidades también es algo que necesitamos estar activando y dándonos cuenta que podemos lograrlo. Sí, además es curioso, de repente en reuniones nacionales, tú eres Gina, tú eres Keta, tú eres esta, que de repente te conoces en carne y hueso, ¿no? Sí. Con gente que tienes 8 o 10 años conviviendo en las redes, ¿no? Sí, y además es esto de sentirnos acompañadas, ¿no? Y acompañados porque se vuelve, al final nos unimos por ciertos intereses, ¿no? Y ciertas preocupaciones que a lo mejor en mi localidad me termino sintiendo sola y no sé cómo llevarlo a cabo, pero cuando empiezo a conocer a través de las redes que hay muchas más personas que tienen esa preocupación, se me hace o me empodera mucho más fácil, ¿no? O puedo pedir ayuda, ¿no? A lo mejor si yo estoy en Aguascalientes puedo pedir a personas de Querétaro o de San Luis o de algunas localidades aledañas que vengan a ayudarme. Sí, y también Chanti, ¿tú qué recomendarías a la otra parte, a las instituciones gubernamentales? ¿Cómo responder a estas expresiones, ¿verdad? En las redes, estos enojos,
a estas demandas, a estas propuestas y también alabanzas, porque muchas veces también son elogios, ¿no? Por el trabajo realizado. Sí, yo creo que ese es como un ejercicio político muy importante que podemos llevar a cabo en nuestro día a día y que se transforma en las instituciones, ¿no? Al final, ¿quiénes somos las personas que conocemos más, por ejemplo, en mi colonia, ¿no? Yo sé específicamente en dónde hay un bache, en dónde falta luz, en dónde falta o hay una fuga de agua. Entonces, en la medida de las instituciones creo que es súper importante estar al pendiente y abrir canales de discusión donde las personas abiertamente puedan llegar y decirme, porque al final somos servidores públicos, ¿no? Servidoras públicas. Entonces, abrir ese canal de comunicación para que las personas se sientan en confianza de decirme qué es lo que necesitan y cuáles son sus necesidades básicas que ellos están considerando en ese momento es muy importante. Ahora, me imagino que sea de ser bien difícil pues estar recibiendo todo tipo de información, porque también en el anonimato pues perdemos este respeto, ¿no? A veces se nos hace mucho más fácil estar insultando o estar diciendo cosas que de frente a las personas no se las diríamos. Claro, ¿no? O de gentes que crean hasta cuentas falsas para aún más anónimas, ¿verdad? Sí, y eso es algo que, por ejemplo, bueno, tenemos en México, que podemos crear muchísimas cuentas. Los troles y los bots, también eso se podría, no sé de qué manera se podría regular, ¿verdad? Sí, porque tiene que haber este punto, igual, como justo medio en que la regulación no termine siendo este estado vigilante, ¿no? Este estado en el que nos termina reprimiendo otra vez. Del Gran Hermano de Exactamente, 1984, exactamente. ¿no? Entonces, más bien ver de qué forma puede hacer, pues crear las mismas plataformas, ¿no? En Barcelona y en España tienen esta plataforma que se llama Decidim, donde las personas suben las iniciativas o los proyectos que creen que son más relevantes y las personas entran a votar o entran a complementar o entran a editar. Entonces termina siendo un ejercicio de participación ciudadana, que eso creo que es sumamente un buen ejemplo de cómo podemos hacerlo y a nivel local, pero por ejemplo específicamente en Barcelona se cuida muchísimo el anonimato de las personas, ¿no? Porque a veces no sabemos si a lo mejor sí tengo ahorita un gobierno socialdemócrata, pero después me viene un gobierno de ultraderecha controlador, que por eso hay que mantener segura toda esa información de que las personas puedan subir anónimamente. Sí, y yo creo que también a nuestros perfiles no debemos subir tantos datos, ¿verdad? Sí, también yo creo que necesitamos de cierta forma ciertas reglas para nosotros mismos no estarnos poniendo en peligro, ¿no? Así es, porque estos juegos que se hacen ahora en el Facebook, También. de repente dices, ay, ¿cómo me conocen? Pues sí, pues ya analizaron todo tu perfil, todas tus manifestaciones, todos tus posts, ¿no? Y ya saben, más que tu psicólogo, cómo eres, ¿no? Sí, y luego digo, también es verdad que ya estamos entre la libertad de por qué no puedo hacerlo y por qué tengo que controlarme, y también a la vez es muy difícil, ¿no? Porque incluso llegar a un lado enseguida te preguntan tu Facebook y todo esto, entonces al final cada persona decidir qué tanta información sí quiere compartir, qué tanta no, y llegar a donde nos sintamos cómodos siempre y cuando no poniéndonos en peligro al final. Así es, pues muchas gracias, Chantal, ¿verdad? Hemos llegado al final de este programa que se transmite por la página de Público y Privado. También se repite el día viernes a la misma hora, y los esperamos el próximo lunes a las 10:30 en Poliedro Cultural con un nuevo programa. Muchas gracias. Muchas gracias.